Lo primero que tienes que hacer siempre que detectes la pérdida o extravío de tu gato es establecer un radio de búsqueda inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no tiene mucho sentido que te pongas a buscar a tu gato al otro lado de una avenida o de una calle, etc. Es muy improbable, muy improbable. No quiero decir que no ocurra alguna vez que el gato atraviese una acera o una calle más o menos ancha. Si es un gato que está acostumbrado a vivir en casa, esto le da bastante miedo y es algo que de verdad no suele hacer. Empieza a buscar siempre en un radio pequeño, mirando sobre todo agujeros, canales, huecos, etc. Es muy posible que tu gato, al notarse perdido, estará asustado y la tendencia natural es siempre a esconderse. Número 3. Si tienes confianza con tus vecinos, pídeles que al menos durante las primeras horas, durante 3-4 horas hasta que recuperes a tu gato, no saquen a sus perros a la calle, porque si hay mucho jaleo de perros y demás, el animal se asusta y la tendencia será todavía mayor a no aparecer. Siempre aconsejo a todo propietario que en el momento de alimentar a su gato reproduzca algún tipo de sonido. Esto siempre viene muy bien. Si tienes el alimento, el pienso, en un bote, agítalo, que haga un ruido. Esto le será muy familiar, aunque tú no te des cuenta, hazlo cada vez que le pones la comida, porque en el momento en que salgas a buscarlo, si algún día se te pierde, este va a ser el mejor sonido de reclamo. Lógicamente, lo tienes que llamar por su nombre, con suavidad, etcétera, etcétera. Las mejores horas para encontrar a un gato, las mejores horas de búsqueda, van a ser siempre las últimas de la tarde y primeras de la noche, porque tienes todavía algo de visibilidad y son las horas donde los gatos más activos están, más salen a buscar alimento, y el tuyo, su instinto, le indicará que es el momento de salir a buscar algo de comer. Otro consejo: esparce ya sea comida o incluso hierba gatera cerca, lo más próximo a tu casa, en sitios donde tú puedas tener acceso y ver si se acercan gatos. Se acercarán gatos que no será el tuyo, no te preocupes. Tarde o temprano esos gatos avisarán a otros gatos, seguramente al tuyo también, de que en ese sitio dan comida, y el tuyo, de manera directa o indirecta, acudirá a ese lugar también. Si la pérdida, por desgracia, se prolonga, es entonces, cuando digo se prolonga, es que pasamos de las 6-12 horas, es el momento de que primero vayas a una clínica veterinaria con un cartel, un letrero con la fotografía clara, la más clara que tengas de tu gato, y se lo enseñes al veterinario o a distintas clínicas veterinarias, donde si además tiene el chip, pues le digas, mire, el número del chip es este. Más que nada porque las personas que encuentran animales, y la gran mayoría de personas que tienen gatos son muy observadoras de cualquier gato que ven por la calle, lo primero que hacen, antes incluso de llevarlo a la policía, es acercárnoslo a una clínica veterinaria. Lógicamente, si la pérdida se prolongase, es entonces cuando a las 24 horas, 18-24 horas de la pérdida, sí que tienes que comunicárselo a la policía. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.